Una sola noche, un solo campeón. Europa tendrá un nuevo monarca absoluto en la Supercopa de la UEFA 2025. El Paris Saint-Germain, el campeón debutante Champions, el más temido de toda Europa y que buscará perpetuar su legado de manera gloriosa. Frente al Tottenham Hotspur, el resurgido de las cenizas, hambriento de grandeza y de gloria, y que estará dispuesto por pelear el supertítulo hasta el silbato final. Dos colosos del deporte mundial y una historia por escribir. Principalmente, este duelo de campeones continentales tendrá como escenario en el Estadio Friuli, perteneciente a la ciudad de Udine, Italia, este 13 de agosto. Como dato trascendental, esta será la edición número 50 de la Supercopa de la UEFA. Se resumirá nuevamente desde el principio, el recorrido de cada campeón desde cero hasta alcanzar la meta. El largo rumbo de los parisinos hasta alcanzar la gloria continental tuvo su inicio con un triunfo mínimo en París ante Girona. Luego viajarían a Londres para medirse ante Arsenal, sumando su primera derrota a domicilio. En la tercera fecha, empatarían a 1 frente al PSV en su regreso a París. Al cabo de 2 fechas consecutivas, sumaría 2 derrotas seguidas, 2-1 ante Atlético Madrid en Francia y un 1-0 ante Bayern Múnich en Alemania. Sin embargo, en la fecha 6 habría borrón y cuenta nueva. Los parisinos, quienes se encontraban en zona de eliminación absoluta, golearon al Red Bull Salzburgo para culminar el 2024. Al año siguiente obtendría un partidazo de cabo a rabo en el auténtico choque de jeques ante Manchester City y finalmente golearían de visita ante el Stuttgart, alcanzando de esta manera un récord de 4 triunfos, un empate y 3 derrotas, logrando de esta manera el 15º lugar con 13 puntos y clasificando a zona de repechaje. Protagonizó un choque nacional ante la debutante sorpresa Stade Brest, a quien golearía con un global de 10-0, certificando su pase hacia los octavos de final ante Liverpool, que apuntaba entre los candidatos a ser campeón. Lamentablemente, París perdería la ida en casa, pero en su visita a Anfield forzaría la tanda de penales, con Gianluigi Donnarumma rompiendo pronósticos y eliminando en octavos a uno de los candidatos. En cuartos de final chocaría ante otro recordado campeón de Europa como el Aston Villa, llevando ventaja a base de golazos en Francia, y en terreno británico nos regalarían un partidazo de calibre mundialista, donde los villanos estuvieron a nada de forzar tiempo suplementario, pero los parisinos clasificaron a semifinales de manera consecutiva. Para esa fecha se mediría ante un viejo rival, ese era Arsenal. A pesar de esto, la historia correría un nuevo rumbo. Los parisinos obtendrían revancha de principio a final, dejando en el camino al último equipo proveniente de la Premier League. Para la final que se disputó en el Allianz Arena, esperaba otro gigante del continente, el domador de campeones en Champions, y el menos esperado en una final de esta magnitud, el Inter de Milán, que pintaba para una final inolvidable, donde los parisinos se mostraron imparables en 90 minutos con una goleada sabrosa de 5-0 ante el Nerazzurro, rompiendo finalmente una sequía de fracaso tras fracaso desde el año 2013 y sumándose en la lista de los campeones debutantes en Alemania, como lo hicieron Nottingham en 1979, Marsella en 1993, Borussia Dortmund en 1997, Chelsea en 2012 y ahora el Paris Saint-Germain en 2025. Y por si fuera poco, PSG comanda un triplete histórico: Liga 1, más Copa de Francia, más Champions. Luego de marcar un hito en la historia, siendo primera vez campeón de Champions, clasificó directamente a la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, donde esperan el Cruz Azul, también debutante campeón CONCACAF, el Al Ahly campeón asiático, Pirámides Fútbol Club campeón de África,
Auckland City de Oceanía y el futuro campeón de la Copa Libertadores, que se decidirá en la capital peruana. Pero si hablamos de la Copa Intercontinental 2025, será temática para otro video. Pero teniendo en cuenta que el PSG obtuvo también la Supercopa francesa ante Mónaco, los dirigidos por Luis Enrique lograron un histórico cuarteto antes de disputar el Mundial de Clubes por primera vez en su historia. Un total de 11 victorias, un empate y 5 caídas en 17 partidos completados, con un 66,67% de rendimiento. Ahora tomaremos lugar al camino de los Spurs hasta volverse tricampeón de la Europa League. El Tottenham arrancó a todo ritmo con una goleada al Karabaj y un triunfo parcial en Hungría. Después superó por la mínima al AZ en Londres, pero caería en Estambul frente al Galatasaray. Luego sacaría 2 empates seguidos ante Roma y Rangers. Vencería al Hoffenheim en la fecha 7 y golearía al Elfsborg para cerrar la ruta de la Superliga. En octavos de final se reencontraría con el AZ Alkmaar y logrando dar la vuelta a la serie con un 3-2 final. Para los cuartos de final dio la sorpresa ante el Eintracht Frankfurt oriundo de la Bundesliga, con una victoria clave de visita y asegurando una vez más la eliminatoria a su favor. Para las semifinales vencieron de la manera más contundente posible al equipo revelación del torneo, el Bodo Glimt de Noruega, con un claro 5-1. En la final, con sede decidida en Bilbao, España se midió ante el Manchester United, que venía de 14 partidos invicto, pero el desenlace tendría un final sorpresa. Los Lily Whites resurgieron de las cenizas y sepultarían a los Diablos Rojos al segundo lugar, rompiendo una sequía de 17 años sin ganar un título oficial. El último año que Tottenham logró una coronación fue en 2008 en la Copa Carabao, ganándole la final al Chelsea en tiempo suplementario. 10 triunfos, 3 empates y 2 derrotas, con un 73,33% de performance, superando por completo el rendimiento del Paris Saint-Germain, pero en un certamen de nivel promedio. Ahora daremos paso a cada estadística que se resaltará para cada competidor. Paris Saint-Germain, luego de derrumbar al Inter en 90 minutos de juego, alcanzó la barrera de los 38 goles a favor y protagonizando la final más abultada hasta la fecha. Los Spurs solamente llegaron a las 28 anotaciones, pero repitiendo el mismo papel que el Atalanta en el año 2024, tumbando en la final por goleada al Bayer Leverkusen. Las figuras más destacadas de cada campeón a nivel continental. El estandarte principal y ofensiva en el París es Ousmane Dembélé, máximo goleador del equipo con 8 y de gran relevancia en el ataque con 64 disparos en 15 partidos jugados. El Mosquito también es máximo asistidor con 6, siendo los más cercanos el marroquí Achraf Hakimi y Désiré Doué con 5. En Tottenham no hay solo un goleador, sino 2, con la misma cantidad de anotaciones, Dominic Solanke y Brennan Johnson con 5, siendo este último vital tras marcar el único gol en la gran final. Abarcando la mayor cantidad de remates, PSG inclinaría la balanza a su merced con 323 contra los 189 para los Spurs. William Pacho se convierte en el primer ecuatoriano en ser campeón de Champions, siendo la ficha de gran relevancia en la artillería con 1.542 minutos completados en 17 partidos jugados, el puesto más alto con 124 balones recuperados. El uruguayo Rodrigo Bentancur, a diferencia de Pacho, ha generado menor influencia a la hora de recuperar los balones, con 88 en total. Désiré Doué, una de las promesas del fútbol francés, vivió una final inolvidable en Alemania, doblete ante Inter y una asistencia para llevarse el premio MVP. Un histórico campeón mundial como Cristian Cuti Romero alcanzó no solamente un título europeo, sino que también
se llevó las ovaciones como jugador valioso en la final y en toda la temporada. Para esta oportunidad podríamos presenciar un choque de arqueros compatriotas, ya que Donnarumma y Vicario son de nacionalidad italiana. El ex arquero del Milan mostró su mejor versión en esta temporada, 39 atajadas de categoría profesional. Por otro lado, Guglielmo Vicario tomaría un rol más riesgoso en rondas mata-mata, siendo la final donde se mostró totalmente impenetrable con 5 atajadas, que valieron una Europa League, 25 registradas en todos los partidos que jugó, recibiendo menos goles que su compañero de selección Donnarumma con 14. Achraf Hakimi y también ficha importante en el equipo francés, desatando la inexorable ley del ex ante el Inter, tal como lo hicieron Antonio Rüdiger ante Stuttgart, Álvaro Morata ante Real Madrid, Santiago Jiménez ante Feyenoord, Brahim Díaz ante Manchester City y Robert Lewandowski ante dos gigantes de Alemania, como el Bayern Múnich y Borussia Dortmund. PSG jugó su primer Mundial de Clubes hace un mes atrás, alcanzando la gran final en Nueva Jersey en el MetLife Stadium ante Chelsea. Inesperadamente, terminó en picada ante el menos candidato al certamen contra todo pronóstico, evitando a toda costa un posible septete para los dirigidos por Luis Enrique. Tottenham, después de salir campeón de Europa, Ange Postecoglou terminó siendo destituido, ya que según informes, el ganar este título no fue lo suficiente para mantener a capa y espada la permanencia del DT. Ahora son dirigidos por su nuevo entrenador, Thomas Frank. Otra ausencia importante para este duelo es la de Heung-min Son. Después de 10 temporadas defendiendo los colores de los Lily Whites, dice adiós y tomará rumbo a Los Ángeles Fútbol Club de la MLS. Los Spurs han jugado 6 amistosos previo a la Supercopa en Italia, 2 victorias, 3 empates y la derrota reciente ante Bayern Múnich y campeón de la Bundesliga. Como facto sorpresa, PSG ya jugó la Supercopa de Europa y estuvo a las puertas de ser el único en su país en llevarse el título luego de caer de manera abultada con un global de 9-2 ante la histórica Juventus de Turín. El último equipo que vino de ser campeón debutante en Champions a ganar su primera Supercopa en los últimos años fue el mismísimo Manchester City. Los dirigidos por Guardiola enfrentaron al Sevilla y máximo ganador de Europa League. El partido quedó igualado 1-1 en 90 minutos, yéndose directamente a tanda de penales, donde los celestes se mostraron infalibles desde el punto penal, llevándose la primera Supercopa a sus vitrinas. En caso de que el París domine la Supercopa, se convertiría en el primer club nacional en ganar una Supercopa, rompiendo una sequía de más de 50 años. Pero si el destino toma un final completamente alternativo, los Spurs se convertirían en el tercer club en ganar dicho certamen, junto a Liverpool y Nottingham Forest. Como dato extra, PSG logró domar a todos los equipos ingleses que quedaban en Champions desde la ruta de la Superliga: Arsenal, Manchester City, Liverpool y Aston Villa, sacando un número de 5 victorias y 3 derrotas. La última vez que los Spurs enfrentaron a un equipo francés también fue en Champions League, ante Olympique de Marsella en fase de grupos. Los ingleses fueron líderes en el grupo más parejo de la jornada, ganando ambos partidos ante los olímpicos. Ahora, marcando punto final con los pronósticos, también apuntan para una final legendaria, y el futuro campeón a estrenarse sería el Paris Saint-Germain, con el 65% de oportunidades contra el 25% para los Spurs, 10% mínimo para que el supercampeón se decida por tanda de penales. Luis Enrique repite la historia como hace 10 años atrás, al mando del Barcelona de la MSN, pero el PSG va por más, ya que al tener 4 títulos en sus vitrinas, podría añadir su primera Supercopa y una Intercontinental a finales del 2025, abriendo las puertas a un posible sextete. ¿Acaso hubo un equipo que pudo llegar hasta estas instancias?
En la lista se encuentran 2 equipos que han logrado alcanzar hasta 6 títulos en un solo año. El primer equipo en la historia en conseguir un histórico sextete fue el Barcelona, comandado por Guardiola en el año 2009. Ganó la Liga, la Copa del Rey, la Champions, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Y el segundo fue el propio Bayern Múnich en el año 2020 al mando de Hansi Flick y actual DT del conjunto culé. Ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania o la DFB Pokal, la Champions League, puntaje ideal, Supercopa de Alemania, Supercopa de Europa y también el Mundial de Clubes en el año 2021. Y ya llegamos al punto final. Después de una temporada electrizante en Europa, 2 caminos completamente paralelos, pero igualmente épicos, colisionan para una noche legendaria de agosto, una noche donde la historia en Europa se puede reescribir, donde la Supercopa de Europa ya espera a su dueño legítimo. Un duelo entre la ilusión y su sello en Europa, un gigante continental en busca de la consolidación y un histórico inglés que quiere levantar lo que jamás ha logrado alzar. PSG, con el sabor dulce de haber tocado la gloria por primera vez en Champions, con nombres que asustan, con un plantel ambicioso y la misión de borrar su fracaso en esta misma cita hace años atrás. Y el Tottenham, con carácter, con esfuerzo, renacido desde la Europa League, con un grupo resiliente, buscará coronarse con su primera Supercopa, dejando atrás el estigma de quedarse a las puertas. E Italia será sede de una final legendaria. Los equipos ya están listos y el destino está completamente escrito. La Supercopa de la UEFA 2025 está por decidirse y aquí comienza la batalla final. Paris Saint-Germain frente a frente al Tottenham Hotspur.